Claro. Y ya deberíamos estar. Sí, ya estamos grabando. Te comentaba que veía que tienes a tu costado el póster de El Rey Lear, de esta obra de Shakespeare, sobre un reino en decadencia, ¿no? Un rey y con su reino en decadencia que es casi desmenuzado eh, em, por la avaricia y la ambición de poder de sus hijas y de quienes lo rodean. Y, y pensaba bueno, y que cuando yo vi esa obra, la vi en el Teatro Municipal, me contabas que tú también la viste ahí, que era muy impresionante porque el Teatro Municipal estaba quemado y daba esa sensación de realmente pues de destrucción, ¿no? Y sí parecía como que algo que se estaba terminando ahí, encajaba muy bien con la obra. Y yo tengo esta sensación de que en el Perú estamos viviendo también una especie de final de temporada, eh, sin certeza de renovación para una próxima temporada. Hay esta como sensación de que el país se cae a pedazos, que sé que es una sensación que ha acompañado a muchas generaciones anteriores a las nuestras. No es exclusividad nuestra. Y, y digamos que, pero que ha habido una exacerbación en todo eso desde la salida del poder de Vizcarra, ¿no? Más incluso que la de PPK. Y, y siento que ahí el personaje de Vizcarra ha generado una polarización muy particular con ciertos sectores de la derecha, sobre todo conservadora. Y me interesaría saber un poco cómo lo veías a Vizcarra cuando estaba en el gobierno tú. ¿Qué lectura más o menos tienes sé que era un tipo solitario y que sí estaba un poco barajando las cosas como se podía, pero ¿cuál era tu sensación mientras él estaba todavía en el poder? ¿Cómo lo calificarías? Bueno, has tocado muchas cosas interesantes. En el camino eso del final de temporada da que pensar. Me, llamó la atención la frase. Creo que en varios sentidos puede estar pasando eso, pero eh, tu pregunta va sobre Vizcarra. Bueno, yo la verdad es que hablando con la libertad, digamos, que tengo ahora, que no represento en ninguna institución, yo tengo una mirada un poco diferente de la que me parece, bueno, de la que ha tenido una gran mayoría y sigue teniendo un buen número de peruanos, o incluso me pareció entrever por las palabras que usaste la que puedas tener tú. A mí, básicamente, él me parece un gran embaucador. Lo pensaba ya desde que, un muy talentoso embaucador, desde antes de que salieran estos indicios de corrupción, que la verdad me parecen bastante contundentes. Ujú. La gente lo deja solo en las declaraciones de los colaboradores eficaces, que además no son, como se dice, solo un colaborador eficaz de un caso, sino que son dos casos, y que están corroborados con otros indicios diferentes, ¿no? Pero muy al margen de eso, eh, me pareció una persona muy hábil para inventar trucos y hacer teatro, justamente de lo que hablábamos, y lograr convencer a la gente de básicamente de su honestidad y de su buena fe, ¿no? Que fue por ahí por lo que enganchó, no por ningún resultado concreto. Y tuvo en esa línea el talento de darse cuenta de que había un Congreso que representaba fuerzas entendiblemente a mi manera de ver, detestadas, y se volvió, digamos, el exterminador de ese Congreso y en buena medida de esas fuerzas, y con eso blindó su popularidad, ¿no? Pero, como digo, todo eso me pareció un buen teatro. Yo creo que es una persona que no cree básicamente, con muy pocos principios, y un torpísimo presidente, es decir, al final gobernante, gestor. Creo que lo que ha pasado en el Perú con la pandemia bajo su mando, mientras él iba contando otras cosas, es una auténtica tragedia cuando uno ve los números del SINADEF, es decir, la diferencia de muertos por cualquier causa con los muertos que iba certificando el gobierno por el coronavirus. La diferencia es colosal. Creo que es la primera o la segunda más grande del mundo. Hemos tenido una de las pandemias más intensas del mundo, al mismo tiempo en el que tomó las medidas para, digamos, cerrar la economía más torpes posibles, y acabamos teniendo lo peor de los dos mundos, ¿no? O sea,
la crisis económica de una economía, digamos, mediana más grande, la peor caída en el mundo este año, luego de Venezuela, creo, para hablar de países más o menos grandes, y al mismo tiempo una de las peores pandemias del mundo. Todo esto mientras lograba ser aplaudido como el presidente responsable, que le hablaba al país todos los días, o sea, en realidad desde el punto de vista del teatro maestro, ¿no? Lo admiro mucho, pero desde el punto de vista de los resultados reales, un desastre. Y creo que fue ahí y que dio un ejemplo más de lo embaucador que es. Claro. Eh, Al final, digamos, la realidad o su propio pasado o su rabo de paja lo ha desbordado, eran demasiado grandes, me parece, pruebas, y creo que eso se lo va a acabar comiendo. Si es que efectivamente la inmunidad queda retirada del Congreso y no puede acogerse a eso para que no, para que no lo alcance, digamos, lo que en este caso sí sería la justicia, ¿no? Eh, pero resumiendo, tengo una muy mala impresión de él como gobernante y una muy mala impresión también de su integridad Claro. y una buena impresión de su habilidad política, si me permites hacer esas Sí, separaciones. mira, honestamente Mucha maña, diría sobre eso último, mucha maña para saber, mucha maña izquierda, como dicen los españoles, claro. para manejar a la opinión pública. Sí, mira, yo aunque no creas, mi opinión no es tan distante de la tuya, o sea, yo nunca, tengo un poco por principio no entregarle la confianza mía a ningún político jamás, entonces siempre parto de una perspectiva bien escéptica, y fue lo mismo que hice con él, o sea, hace como un año yo escribí un monólogo en donde todavía Vizcarra no tenía mayores indicios de nada, y yo hablaba sobre construir un museo de la corrupción en el tercer piso del lugar de la memoria para encerrar a los expresidentes vivos. Y decía, y bueno, y dejemos una celda para Vizcarra, ¿no? Porque todavía no pasa nada, pero vamos a ver, o sea, es como estadísticamente tiene que delinquir, ¿no? Y no solo, tendría que haber delinquido, ¿no? Que en realidad es lo que suele ocurrir. Pero Creo que es yo lo lo que veo, ocurrió. sí, más como yo lo veía, lo conversé la otra vez con Julio Arbizu también en el podcast, y yo le decía que yo siento que Vizcarra me hace acordar a Messi en el sentido que es como una especie de lienzo en blanco, como es medio apático, no es un tipo que necesariamente exprese tanto, es una especie de lienzo en blanco en donde mucha gente proyecta cosas, ¿no? Y sobre todo al haberse puesto en contra de personajes altamente impopulares, ¿no? O haberse Sí, posicionado, no es que se haya puesto en contra, pero al colocarse en contra de Alan García con lo de Lavajato, de Keiko Fujimori también con lo de Lavajato, por lo menos no es que él empuje eso, pero se posiciona, digamos, fuera de ese statu quo, y como en ese lugar, la gente pues que no está realmente involucrada en política ve el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? sí. Y lo apoya, ¿no? Y ahí le perdona de todo. Yo lo veo un poco parecido, y también Creo, sin embargo, haría una salvedad en lo que has dicho del lienzo en blanco, porque creo que había algo que sí proyectaba, que era como una modestia, ¿no? Como una persona que no pretendía lucirse y que no era, no tenía, digamos, ni un gran verbo, ni intentaba, digamos, usar el poco que tenía demasiado, ni parecía este hombre modesto, serio, uh-huh, digamos, en el buen sentido, ¿no? Creo que sí claro, proyectaba eso y que eso eso conectó. también benefició, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que hay un tema que a mí me llama la atención porque, mira, o sea, él salió de la presidencia digamos, 60 y 80% de aprobación, ¿no? Porque se disparó 80 por la manera en la que salió, pero cuando estaba todavía tenía alrededor de 60, ¿no? Entonces, y ahora, con la intención de voto, tiene como 45, ¿ok? Ajá, Y entonces es interesante porque esa diferencia, que creo que es un poco en la que tal vez sí lo apoyaba de una manera más crítica con respecto a quienes lo apoyan ahora más que nada por lo que la figura representa para ellos, ¿no? Eh,
A mí me pasó, por ejemplo, que apenas él salió del poder como a la semana después de las marchas, cuando acaba de caer Merino, o sea, Merino cae creo un sábado en la noche, el lunes en la mañana me llama mi padre y me dice, pero mira esto, que Vizcarra, esto y lo otro, y le digo, pero yo no entiendo por qué me hablas de Vizcarra, si Vizcarra ya fue, o sea, esto que está pasando no es en defensa de Vizcarra, ¿no? Es más en protesta de lo otro, ¿no? De lo que ha venido después y de lo que ha venido antes, ¿no? Porque a eso iba yo, que es lo que me llama a mí la atención de este personaje, es que el rechazo al status quo y a la clase política y a la degradación de la clase política que hemos vivido durante todos estos años, creo que es tan grande que basta precisamente un personaje así de mediocre como Vizcarra, con dos gestos para ponerse a la cabeza de una inconformidad enorme que no tiene pues un liderazgo claro porque no había la sensación en el Perú de que se hiciera justicia, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo? agarró, conectó con una buena causa popular, supo verla, supo ver qué tan grande era el hartazgo de la gente y supo encarnarlo. Y Ujú. digo, en su acercamiento con el Congreso anterior y con el Fujimorismo y el aprismo sobre todo, ¿no? Y también cuando defendió a los fiscales anticorrupción, supo agarrar fibras y abanderar temas que sintonizaban pues muy bien con un hartazgo muy grande, ¿no? Claro. Eso, y de ahí vino su fuerza. Ahora tú dices, es, eh, aprovechando, digamos, el formato tan libre de la conversación que me has planteado, cuando hablabas de la clase política, que es algo, una frase tan, está absolutamente generalizado, ¿no? Pero a mí no me gusta nada el término, porque me hace pensar en como una sociedad tipo la India antigua, ¿no? O sea, uno nace dentro de la clase política, como puede nacer dentro de los artesanos, o como pueden y no es así, no tenemos algo así como una clase política estática. Tenemos a Ujú. los políticos que vamos creando, ¿no? Y que vamos eligiendo y se renuevan dentro de ellos. No, no, eh, tantos de los candidatos que vamos a tener ahora, por ejemplo, para las presidenciales, o todos los que están ahorita en el Congreso, no eran, digamos, políticamente hablando, nadie hace 10 años, ¿no? Entonces, ¿de Claro. qué hablamos cuando hablamos de una clase política? A mí me parece un, o sea, lo hacemos todos, porque está en el lenguaje, no te estoy criticando personalmente, pero digo que vale la pena detenerse a pensarlo un poquito, porque creo que es como una manera compartida que hemos asumido todos cómodamente de librarnos de la responsabilidad y de tirar la pelota totalmente a otra cancha, ¿no? Claro. Hay esta clase política que existe ahí en su lugar de la pirámide que nos hace cosas constantemente y Ujú. somos las víctimas de esta clase política, cuando en realidad lo que hay, como dije, es los políticos que como sociedad producimos y prohijamos por turnos y hay que ser conscientes de eso, pues porque eh, no hay que separarnos tan fácil, ¿no? Claro, Es, claro. Claro, como si tú te refieres a como si uno como miembro de la sociedad civil se extrayera de la ecuación cuando hablamos la de. clase, o sea, cuando hablo de clase política, a mí lo que me evoca es algo que está fijo ahí, como te digo, casi por derecho de nacimiento, ¿no? Como los brahmanes. Ya, Claro, pues claro. uno es un brahman y no, esto no es así, tienen que ver con nosotros. ¿Me Sí. entiendes? Creo que es una manera que hemos agarrado y una frasecita muy socorrida para librarnos como ciudadanos, como sociedad, de la responsabilidad de todo lo que nos pasa, ¿no? Sí, sí, es interesante lo que dices, ¿no? Porque es como, es un acercamiento conformista también, ¿no? No solamente como tú dices que nos extrae y nos exculpa de alguna manera, es interesante porque ahí quiero ir después. A mí me hace acordar como cuando hablamos del transporte público, ¿no? Cuando hablamos de que nuestro transporte público es muy malo. A mí hace muchos años una persona me dijo como, no, mira, no es que en el Perú el transporte público sea malo, es que no hay. Lo que hay es una serie de mercenarios ocupando ese lugar, ¿no? Y en la clase política, o lo que podríamos llamar entonces la clase política o el espectro, el panorama político con el que nos manejamos tal vez, yo siento que hay una mezcla de lo que tú dices, que es cierto, ¿no? Porque es una manera un poco también de desentendernos, pero precisamente creo que, o sea, cuando yo hablo de esa degradación, sí creo que existe una responsabilidad directa de quienes hemos tenido tal vez una visión clara de que esa degradación es tal
y de quienes incluso la han instrumentalizado durante mucho tiempo. O sea, porque a esto iba. Yo me acuerdo que cuando tú estuviste en la dirección del comercio, en la elección de PPK y Keiko, hubo mucha polémica con respecto a la posición que tomaba el diario y que se te atribuía a ti, ¿no? En el sentido de que estaban apoyando a PPK y estaban yendo en contra de Keiko, cosa que desde la derecha mira, honestamente yo leí el diario ahí y lo leo ahora también, lo leo hace muchísimos años y a mí no me parecía necesariamente que es que estuvieran asumiendo la representación o la lucha por un candidato u otro, como puede pasar en algunos medios que se hace evidente, ¿no? Me parecía más simplemente la defensa de ciertos valores mínimos que a los cuales todos más o menos nos deberíamos atener para vivir en una democracia. O sea, si hay algo que representa corrupción y lo señalas, no es que estás yendo en contra de ese partido, simplemente estás señalando algo que, ¿no? O sea, no es que tú estás, si tú pones también, tal persona mató a tales, o cometió este crimen, no es que estás en contra de ese criminal, estás denunciando algo que la sociedad de por sí, en teoría, ya sanciona y condena, ¿no? Entonces, yo creo que durante también mucho tiempo ha habido una derecha en situación de poder que se ha sentido conforme también con esa calidad de políticos que hemos tenido. O sea, que le ha resultado útil, ¿no? Es un poco, yo me acuerdo cuando éramos niños y Fujimori entró y un montón de gente lo celebraba y todos los cambios que hizo, que definitivamente fueron pues importantísimos para el desarrollo económico que alcanzamos después, mucha gente hablaba de que eso era lo que se necesitaba, ¿no? Necesitábamos una persona de que venga y ponga mano dura. Es un discurso que se repite mucho ahora también eh, en mucha gente y que siempre se ve como si fuese alguien que va a venir y te va a solucionar el tema para ti. O sea, no como que, pucha, como alguien no me representa y soluciona todo esto, sino como alguien no viene y me arregla. Es casi como si llamaras a un empleado. Siento que hay ciertas élites que han visto muchas veces a la presidencia del Perú y a los cargos importantes, al ministro de Economía, todos como instrumentos para sus propios intereses, ¿no? No quiero ser, digamos, radical en el sentido de decir que eso está mal de por sí, o sea, creo que es algo que se ha ido generando, ¿no? Pero sí creo que había como una especie de desapego entre lo que es el espectro político peruano y lo que las clases poderosas de alguna manera podían hacer. Entonces es como un poco ver de que ya, que venga cualquiera con tal de que no me agite mucho el gallinero y yo pueda un poco seguir en la mía. Y siento que PPK despertó como una nueva ilusión, ¿no? Sobre todo en quienes dentro de ese espectro veían, ah, ya, pero además de no agitar el gallinero, no cambiar el modelo económico, digamos, no desestabilizar las cosas, podría empezar a proponer, ¿no? Yo creo que esa fue la impresión que yo tuve cuando vi que mucha gente se ilusionaba con PPK. Yo, como te digo, trato de no ilusionarme con ninguno, entonces ya lo veía con mucho escepticismo a PPK y pensé que su única gran ventaja podría ser dividir al Fujimorismo, que creo que a la larga más o menos pasó, pero no le tuve tanta fe. No sé cómo ves tú eso que te digo de esa conexión que hay muchas veces entre las élites y cómo se ha instrumentalizado también mucho a estos políticos, o sea, hablando precisamente de Keiko Fujimori o de Alan García II, ¿no? Políticos que sobre el papel no, o sea, son muy reprobables en un montón de cosas, pero la gente dice, bueno, no es su mala, bueno, Keiko no me va tampoco es su mala o no me va a agitar las cosas, entonces que venga, ¿no? Cuando no la contratarían para que maneje su empresa, ¿me entiendes? A eso me refiero un poco, ¿no? No la pondrías para que trabaje contigo, pero sí la pondrías de presidenta de tu país, ¿no? Entonces creo que también hay cierta complicidad ahí de las clases dirigentes en esa degradación de la clase política. Bueno, has tocado un verdadero montón de temas en, Gracias. en esa intervención. Sí. Eh, Déjame tratar de ver Dale, por entre. dónde, por dónde entramos. A ver, yo creo que primero, cuando hablas de estas élites, me imagino principalmente económicas, me dio esa impresión.
tampoco hay que sobreestimar su poder. O sea, acá mal que bien hay una democracia y ciertamente esas élites no eligen quién va a ser el presidente, y he podido ver bastante de cerca muchas veces el terror y la decepción en sectores de esas élites ante quienes han estado muy cerca de ganar o han ganado. Entonces eso de que ponen para, creo que sus posibilidades de poner son bastante relativas. O sea, nunca hubieran querido que fuera, bueno, Humala fue como el borde del abismo desde esa mirada Ujú. cuando salió elegido. Antes también de la segunda vuelta, por lo menos del 2006, Alan García es lo último que hubieran querido. Toledo tampoco era su opción. O sea, no sé cuándo ganan, en realidad. Otra cosa es que al final eh, los gobernantes que han habido han optado mal que bien, y subrayo mal que bien, por respetar las líneas generales de un modelo económico eh, de mercado basado en inversión privada. Eso se ha pasado, y si tú dices que esas élites pueden haberse dado o se han dado por bien servidas con eso y no se han preocupado por otras cosas, por insistir, así como insistían, por ejemplo, con la importancia con la que coincido totalmente de mantener el modelo, con la importancia de reformar el Estado, ¿no? Para que el Estado pueda proveer bien de los servicios de los que tan patéticamente provee, dando, digamos, tan buenos argumentos eh, a quienes hablan de un modelo que no ha llegado o no se traduce en más bienestar para mucha gente, ¿no? Ujú. Y en, digamos, a la mitad de esa cañería, en los casos en los que no se traduce muchas veces, lo que está es la trabazón del Estado, porque estamos hablando de un Estado que tiene cuántas veces más presupuesto antes de que hubiera, eh, eh, ahora que antes de que hubiera este modelo. Eh, es decir, era, se me ve ahorita el número exacto, pero es como, me parece, mira, solo el presupuesto de salud, que lo tengo más fresco porque decían el Estado, durante la pandemia, ¿no? El estatus de la salud pública demuestra el fracaso del modelo. ¿De qué forma demuestra el fracaso del modelo si el modelo ha hecho que solo en los últimos 20 años el Estado pueda disponer de 6 veces más recursos? O sea, en 20 años se ha multiplicado por 6 la cantidad de soles constantes, o sea, tomando en cuenta la inflación, que el Estado podía destinar a sus servicios de salud, mientras la población crecía en 20%. Entonces, o sea, la parte del modelo ha sido un éxito absoluto. Si yo tengo 6 veces más recursos para hacer algo, soy 6 veces más poderoso para lograr ese fin. Otra cosa es que no sepa gestionar bien esos recursos y convertir esa multiplicación de mi presupuesto en una multiplicación de la calidad y el alcance de mis servicios, ¿no? Entonces, ese tema de cómo se reformaba el Estado y cómo se creaba un Estado más eficiente, que era un tema crucial en un país que seguía teniendo tanta pobreza y tanta exclusión de oportunidades, sí creo que no se le dio para nada desde el punto de vista de nadie, pero también de las élites que mencionas, la misma importancia que se le dio al modelo, ¿no? Y siento que eso ha sido muy grave. Tampoco a la reforma, eh, digamos, política, lo que solo como mímica se suponía que quiso hacer Vizcarra, pero no hizo nada, y más bien hizo un par de cosas mal, para ver cómo se pueden volver a tener partidos en el Perú y se puede volver a tener, por lo tanto, un nivel de titularidad de los ciudadanos y de ver sobre lo que hacen sus representantes, sobre los propios representantes, ¿no? De, oye, yo te puedo exigir porque tú me debes a mí y estás ahí por mí, y, y un nivel de te conozco bien, identificación, todo lo que suponen estructuras permanentes, ¿no? Como son los partidos. Eso se dejó también, digamos, lo único que importó fue el modelo, y estamos pagando en mucho el precio de eso, ¿no? De ahí vino la elección de este último calamitoso Congreso, que fue una elección entre básicamente desconocidos que se habían subido a último momento a un montón de marcas
que estaban en alquiler o préstamo, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo que creo es que no se le dio importancia a estos otros aspectos, ¿no? Si quieres, a la reforma del Estado, eh, a la del sistema político, y creo que estamos pagando un precio altísimo por eso. Para agarrar solo algunos de los temas, porque hablaste también de cómo se veía Comercio. la cobertura de la elección cuando yo era director, que es un Ujú. tema obviamente que me interesa, no porque sí soy consciente de muchas de las impresiones, eh, y ciertamente las impresiones que tuvieron muchos de estos sectores que mencionas, ¿no? Digamos, creo que para muchos de ellos yo quedé como un caviar, para Claro. decirlo en sus términos, cosa que Lo cual es alucinante, creo a yo. mí me parece, a mí me parece, pero, pero está claro que hay muchas maneras de ver las cosas, ¿no? Sí, Estás tan a la derecha, pues a veces alguien yo, que claro, de repente, creo que sí, sí, no sé, creo que hay mucho sectarismo, ¿no? Que tenemos una política muy sectaria de si tú eh, coincides conmigo en esto, tienes que coincidir en todo lo demás y y te tiene que parecer mal absolutamente todo lo que hagan, todos los que proponen lo contrario, y tienes que estar dispuesto también a, creo yo, por lo que veo, a tergiversar hechos, ¿no? Que es algo que desde el periodismo me parece pues antiético, y que por lo menos en lo que era mi comprensión en cada momento de los hechos nunca estuve dispuesto a hacer. Sí es verdad que, y ya yendo a ese tema, o no sé si quieres, bueno, lo mencionaste también, o sea que puedo ir a él, al de la cobertura y lo del fujimorismo. Nosotros nos pusimos, digo, el equipo que yo tenía y yo mismo, una serie de reglas sobre cómo cubrir la elección, justamente para cuidarnos de nuestras propias inclinaciones, de nuestros propios inconscientes, para tratar de ser lo más objetivos posibles, ¿no? ujú, Y con el fujimorismo no hubo una, digamos, postura vuelta cuando yo me entero y el diario denuncia que el señor Klimper era quien había entregado el famoso audio tergiversado, ¿no? claro, Y, y luego que el señor Ramírez, que era el secretario general, estaba investigado por la DEA, y la forma a su vez como el señor Klimper lo había defendido, y la dependencia que había con de Keiko Fujimori, eh, de ellos dos, realmente ahí nos pareció, y finalmente al final el director tiene que tomar ese tipo de decisiones, que había algo muy serio y muy preocupante ya eh, atrás, ¿no? Y ahí sí lo dijimos y tomamos una postura bien frontal, pero claro, antes de ese momento no hubo una cosa así como la que... claro. Qué gracioso igual porque eso ocurrió casi al final, ¿no? O Sí, sea, de toda la campaña. Realmente ya solamente por no hacerle el juego al fujimorismo, tal vez, ya se te habría colocado en ese lugar, y ese acto fue un poco la confirmación para quienes tendrían ese sesgo de lo que ya pensaban probablemente, que era, ¿no? O sea, porque probablemente, eso ocurrió en las últimas 3 semanas. sí, probablemente, siendo verdad que fue un acto bien frontal y tomamos una posición muy firme, ¿no? Porque hasta ahí la verdad es que la postura había sido, y también en la primera vuelta, ir analizando propuesta por propuesta a la luz de las ideas liberales que en ese momento y en esos años defendía el diario, ¿no? Ujú. Y en esa medida habían editoriales incluso en donde decíamos, nos parece que Verónica Mendoza tiene razón cuando propone esto, cosa pues que a mucha gente Ya le es el parecía inconcebible, ¿no? Sí, sí. Que pudieras decir eso sin ser, o más bien les parecía que eso demostraba que en el fondo eras, en mi caso, una persona de izquierda, ¿no? O sea, Claro. a eso me refería con lo del sectarismo. Pero en Sí, todo sí, caso, sí fue bastante fuerte lo de la segunda vuelta, porque ahí sí tomamos una posición como este partido no puede ganar las elecciones, porque acá hay algo muy oscuro, basados en esa serie de hechos concretos que de pronto llegaron a nuestro conocimiento, ¿no? Y que en el claro. caso del audio, de los que alertamos nosotros, Ujú. ahí sí dijimos, acá trazamos una línea, ¿no?
No, y además luego cuando ellos desde el Congreso, digamos, demostraron que, que, que había cosas para temer, ¿no? Independientemente de la mochila que ya traían, por la cual podríamos haberlos descalificado también previamente, ya una vez que accedieron al poder, o sea, desde el Congreso, no desde el Ejecutivo, demostraron Sí, el ¿no? uso del poder en el Congreso fue, digamos, hablando específicamente para eh, fines políticos propios y venganzas dentro de eso, para hablar de lo que fue la campaña, era una cosa eh, realmente notable, ¿no? O sea, ni bien ganaron, había un proyecto de ley que tenía nombre y apellido y estaba hecho para cambiar eh, el sistema de votos al interior de la Junta de Accionistas del Comercio, ¿no? Así de claro. Claro. Este, además, basado en las teorías conspirativas que tenían de cómo era que, digamos, yo estaba respaldado ahí en ese momento, ¿no? Pero imagínate ese uso del Congreso, ¿no? Si realmente fue, te estoy hablando del minuto uno, o sea, luego vino todo lo que vino después, ¿no? No nos olvidemos cómo se presentó Keiko Fujimori después, ¿no? Con toda su bancada detrás, como haciendo una especie y dijo, ¿no? Abiertamente que ella iba a ejecutar su plan de gobierno desde el Congreso, cosa que se entendió en un comienzo como, ah, bueno, aportará, o sea, bueno, se entendió para quien quiso entenderlo así. Honestamente, yo como te digo, desde mi escepticismo, pues particularmente con el Fujimorismo, soy más que escéptico. Soy bastante contrario, no espero nunca nada bueno de ellos. Cuando él me dice, Keiko y su bancada pudieron haber hecho cosas buenas por el Perú, es como, ya, pero ¿en qué universo? Pues, o sea, Ahora, Jaime, al mismo tiempo que te digo todo lo que te he dicho hasta hace un momento, tampoco creo que sean, digamos, la causa y la concentración de todos los males del Perú. ¿Ah? Es decir, creo que muchas de las cosas de los que acusan al Fujimorismo están presentes en casi todas las otras opciones. Simplemente eh, se volvieron la cabra, el chivo expiatorio, ¿no? sí, Favorito. sí, sí. Más Por bien ejemplo, ¿perdón? ahora vemos eso, ¿no? O sea, ¿qué es eso Sí, que son así como es. O sea, Fujimoristas perdón, si vamos a hablar de corrupción, ya nacional? los temas por los que están investigados me parece mucho más serio y mucho más probado lo del señor Vizcarra que lo de Keiko Fujimori, porque al Claro, final la Keiko Fujimori, eso de lavado de activos es una manera, y lo digo con la misma tranquilidad con la que te he dicho lo anterior sobre ellos, me parece una manera grosera de jalar por los pelos la ley para agarrar a alguien a quien quieres agarrar. Lo que ella tuvo es aportes ilegales, el famoso pitufeo, que no declaró, porque así se hacían los aportes en el Perú a todos los partidos. ¿No? sí, Mal, pésimo, todo, pero acabó en la cárcel por eso como lavado de activos, como si fuera alguien que trabajaba para Escobar u otro narco, eso era una situación diferente y me pareció una gran injusticia. Y, sí, y, y esas injusticias pues acaban creando a su vez la injusticia de vuelta del otro lado, ¿no? Y nunca acaba, en la guerra de sectas, nunca acaba de poderse fijar la balanza en algún punto claro. fijo, perdón, medio, justo. Sí, sí, se hace un tema revanchista, ¿no? O sea, porque Total. yo, por ejemplo, cuando veía el tema de Keiko Fujimori presa, yo digo como, o sea, mi manera tal vez un tanto más cínica de observarlo era, bueno, mira, o sea, la justicia en el Perú es un desastre y le está tocando el lado flaco a quien muchas veces también se ha servido de ese desastre. Entonces, o sea, es Claro. como para mí es como el puñetazo que le pegaron al congresista Burga, ¿ya? Yo no lo haría, yo no lo haría, no creo que está bien si me lo preguntas, pero tampoco me da pena, ¿me entiendes? O sea, lo veo y como que digo como, bueno, sí, o sea, esto es un desastre. Igual con Alan, ¿no? O sea, lo de Alan era distinto porque Alan García tenía mucho más pruebas en su contra, no solamente era un tema de lavado de activos, como tú dices, que era todos los partidos lo hacían así, era como la manera de agarrarla, ¿no? Se comparaba como un poco cuando agarran a Al Capone por evasión de impuestos también, ¿no? Que es como la Claro. agarran, tratan de agarrar por lo que pueden, ¿no? Que sí es Sí, verdad que era bien caprichoso y pero te tienen yo que creo agarrar que por lo que sí. pueden, pero para que sea justicia, si Ujú, no es un delito, no puedes ir a la cárcel por eso. claro, Y aportes, digamos, ocultos no eran un delito. Y entonces por eso trataron de adaptarlo a la figura de lavado de activos, que es otra cosa, es cuando tú tratas de
meter a, digamos, a la economía blanca formal el dinero que tú sabes que viene del crimen con el que de alguna manera estás asociado, ¿no? Eso no es lo que pasó y eso no es justicia, es una tergiversación de la justicia y al final ella, que había cometido tantos atropellos de otro tipo, me imagino que a eso te refieres con, en un sentido de la justicia, acabó siendo víctima de un atropello bien grande y acabó padeciendo a lo que es un país sin instituciones, ¿no? Exacto. O sea, que claramente al final todas esas son simplemente manifestaciones de nuestra precariedad, ¿no? Creo que también un poco volviendo hace un rato cuando hablabas de, por ejemplo, de lo mal que nos ha ido en la pandemia, es algo que yo digo como, sí, ¿no? Evidentemente se manejó pésimo y todo, pero es como, bueno, o sea, si estás mirando la película desde antes, era bien poco probable que se hubiera podido manejar mucho mejor, ¿no? O sea, definitivamente se pueden hacer cosas mejores, pero el resultado no sé si necesariamente hubiese sido muy distinto porque el Perú es un país tremendamente precario y que Yo creo que el lado económico, creo que era bien difícil manejar el lado de evitar las salidas y los contagios, pero creo que se pudo evitar el colapso económico del tamaño que se va a tener. No hay que olvidar que comenzamos el año con la pobreza alrededor del 20% y vamos a terminar el año con la pobreza alrededor del 30% de la población. Eso es una tragedia gigantesca eh, que curiosamente se menciona muy poco, pero para mí es de lo más grande que ha pasado este año en el país, que te devuelve un país bien diferente al que tenías al empezar el año, ¿no? Sí, sí, 10% de un año de peruanos caen en la pobreza con todo lo que eso significa, ¿no? sí, es un retroceso de los últimos 20 años, básicamente, ¿no? Porque me parece que al 2000 más o menos habíamos llegado con esa cifra y es perder todo eso, ¿no? De golpe. Sí, Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que me cuesta mucho ver... 20, Perdón, te cortaste un poquito. sí, no, que no había entendido bien lo que decías, te referías la última vez que estuvimos en 30% de pobreza. Me parece que fue como a comienzos de siglo y veníamos de mucho más, ¿no? O sea, ya era... Fue después, ¿sabes? Pero igual estamos retrocediendo unos buenos 10 años. Claro. Sí, yo lo que pasa es que pienso mucho en la precariedad del país y en cómo, claro, pues sopla un viento y te das cuenta que estaba sostenido por maderitas, ¿no? A mí me gusta cuando digo Sí. eso de final de temporada, me gusta referirme a la política peruana haciendo el paralelo con House of Cards como House of Esteras, porque es un poco lo que somos, ¿no? Como una casita de Pero esteras cada vez que más. sí, de vez en cuando nos vamos comprando una tele y de vez en cuando nos vamos comprando un carro, pero al final somos una casa de esteras, ¿no? Entonces viene una crisis de estas y todo lo que, la sensación de avance se sincera un poco cuando Pero nos es golpea. importante diferenciar qué es lo que funcionó de lo que no funcionó. El problema no está en que te hayas podido comprar una tele y un carro. Bien por ti si ahora pudiste acceder a la tele y un carro. El problema está en lo que siguió siendo esteras, Claro, que tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Con la reforma de las instituciones que nunca se hizo, con la reforma del Estado concretamente y con el tema político, ¿no? Con cómo crear un sistema político, lo que llaman la reforma política. sí, y incluso ya cuando todo estaba bastante más degradado y en el último año se trató de implementar cierta reforma política, que es lo que, reforma electoral, ¿no? Que es lo que terminó llevando a la última confrontación de Vizcarra versus Congreso, que es cuando cierra el Congreso, ¿no? Por el tema de la inmunidad parlamentaria. Eh, No, pero acuérdate que al final no lo cerró por eso. Y eso demostraba, fue una parte más de, eso no era su verdadero tema. Él al final, cuando no le aprueban eh, el tema de las elecciones, que es a donde lo había llegado, él dice, bueno, no lo disuelve por eso, pero hace cuestión de confianza por lo del Tribunal Constitucional, que era otro tema. Era una excusa, ¿no? O sea, ya era una No, excusa, digamos. Pero las digamos, semanas anteriores venían con el tema de pasar la inmunidad parlamentaria a la Corte Suprema, ¿no? Y pasan esta ley donde no lo hacen y ahí es donde él sale, confronta,
termina el domingo en Cuarto Poder diciendo, y ahí se empieza a hacer el cambio de los jueces del Tribunal Constitucional. Fue un poco las dos cosas en la misma semana. Y al final, como te digo, eran detalles de una pelea que ya está tremendamente exacerbada. Al final es quién me pegó primero, ¿no? Él me pegó, no, yo le contesté. O sea, al final parece una pelea como de niños, ¿no? Viendo quién la comenzó. Como te digo, son todas, yo lo veo todo como son los granos que le salen a la infección. Ya al final no, son todos síntomas, ¿no? De una situación que es mucho más grave en el fondo. Yo estoy de acuerdo contigo con lo del modelo, o sea, yo no es que considere que el modelo liberal sea siempre, de mercado sea siempre la solución, no, creo que también tiene muchas cosas que son perfectibles, estoy seguro que lo sabes tú también, eh, pero, pero el problema es que precisamente esa sola mención ya muchas veces es tomada como un ataque contra el modelo, ¿no? O sea, creo que una de las maneras de cuidar ese modelo precisamente es hacerse conscientes de cuánto se puede, pues, perfeccionar, ¿no? O cuánto se puede adaptar a nuestra realidad. Como decías O tú, sea, estas perdón. reformas que se han hecho nos dejan a una población que puede estar sintiendo, por ejemplo, como decías hace un rato, que el sistema de salud, el fracaso, o sea, el hecho de que nuestro sistema de salud sea así, denota el fracaso de del modelo. Y no es cierto, yo tampoco estoy de acuerdo, porque eso no es lo que se buscaba, ¿no? Claramente, eso está, o sea, se necesita hacerle un montón de cosas para mejorarlo. Sobre el papel es lo que se O buscaba, sea, ¿no? digamos, Que todos el tengamos modelo acceso. no está a cargo de la salud pública, el modelo no maneja los hospitales públicos, Ujú, los ujú, médicos. Lo que hace el modelo es generar la riqueza de la que salen los impuestos, que claro. permitió que se multiplicara por 6 en solo 20 años, y me repito porque me parece importantísimo y era un dato que todo el mundo le pasaba por encima cuando estuvo esa discusión a comienzos de la pandemia. En solo 20 años se multiplicó por 6 los recursos con los que contaba ese sistema para hacer lo que tenía que hacer bien, ¿no? O sea, tú dijiste hace un momento para ver el modelo, no digo que sea la solución a todo, o sea, depende de lo que tú le pidas al modelo. Hay cosas que no tienen nada que ver con el modelo y que puedes tener al modelo, digamos, creando un país con cada vez mayor generación de riqueza y mayores recursos, y tener al lado otro montón de problemas muy serios que acaban creando un país, digamos, que sigue siendo tercermundista. Ujú, Todo depende de qué, o sea, de lo que trata el modelo o el famoso modelo, digamos, es de que cada vez eh, se genere más riqueza con todo lo que eso implica, que cada vez haya más empleo, que cada vez la gente gane mejor, que cada vez haya más capacidad de consumo. Si eso es lo que le pides al modelo, ha funcionado muy bien. No hemos llegado a donde teníamos que llegar, pero hay que ver de dónde veníamos. ujú. Es decir, el Perú estaba al borde de ser un estado fallido eh, antes de que se cambiase el modelo y se desmontase lo que se viniera haciendo. Entonces, de pronto decir, sí, sigue habiendo un 20% de pobreza, por supuesto, y es terrible, y hay gente que tiene que caminar kilómetros para llegar a los colegios y que no tiene acceso a una posta médica y todas estas cosas terribles que siguen pasando en el Perú. Sí, por supuesto, pero hubo 60% de peruanos que Claro, estuvieron bajo la línea de pobreza. claro. Entonces, importan las flechas y hasta dónde vamos, y hacia dónde vamos, ¿no? Importa también saber qué es lo que le toca al modelo y qué es lo que no tiene nada que ver con el modelo. Sí, sí, de Este, acuerdo. Pero el modelo tiene ante la opinión pública unos representantes, ¿no? Que son quienes están en el gobierno siempre. O sea, y ese entendimiento, ese análisis eh, de lo que hace y no hace el modelo es un paso posterior, pues, o sea, porque cuando hablamos de las masas que se sienten desatendidas, o sea, al final a quién miran, ¿no? O sea, simplemente miran a quien está a cargo y qué es lo que representa. O sea, mira cómo Humala, por ejemplo, que de alguna manera se acercó desde la izquierda, terminó gobernando y la izquierda lo consideraba un agente de la CONFIEP, ¿no? Digamos, con todo lo reduccionista que eso puede ser, y al mismo tiempo la derecha lo veía casi como un cuco, y eventualmente era como ni fu ni fa, que estaba ni con un lado ni con el otro, pero mantuvo el modelo, pero la gente igual le atribuía a él esos defectos, ¿no? O sea, es como, ¿cómo es que tú estás ahí y la salud pública sigue siendo igual de precaria? O sea, un análisis profundo eso no se sostiene, pero digamos que un análisis así de masas,
la gente pues simplemente protesta por lo que no tiene y se lo adjudica a lo que le da la sensación de ser dominante. Sí, Entonces, no, funciona es no así. atender, es no atender pues precisamente ciertas necesidades y cuidarte de que, mira, ahí esta plata, estamos recibiendo todo esto, ¿cómo hacemos que llegue a más gente? Es dificilísimo, el Estado está tremendamente desarticulado, ese es uno de los grandes escollos con los que uno se encuentra cuando toma el poder, es lo que dicen todos, ¿no? Em, pero hay que saber también satisfacer ciertas inconformidades. Obviamente no darle todo a la gente, a todo el que protesta, pero sí encargarte pues de que haya ciertas cosas que no lleguen a ese nivel, ¿no? Yo lo veo un poco por ese lado y pienso por eso cuando PPK llegó al poder, eh, tenía esa pregunta anotada porque quería saber, me parecía interesante saber si tú a PPK cuando lo veías llegando al poder, ¿le tenías fe o pensabas que más o menos... o sea, me imagino que no te podrías haber imaginado lo catastrófico que fue, porque creo que No, nadie, pero, pero es- ¿llegaste a tenerle fe? ¿Pensaste que él podía representar algún tipo de cambio en eso? Es como el primer derechista liberal que llega al poder en mucho tiempo, sí. ¿no? O sea, con ese cartel, ¿no? Bueno, creo que mi respuesta dependería de, cuando dices tenerle fe, de tenerle fe a qué nivel, ¿no? O sea, de creer que era una persona que iba a ser capaz de hacer qué. Yo sí creí, y en esa medida tuve fe, que él iba a poder hacer reformas que eh, liberarían más y harían más competitiva a la economía peruana, a la vez que crearían un Estado más eficiente y por lo tanto más realmente, o más servidor en un sentido real, para decirlo al Ujú. revés, de quienes más lo necesitan, ¿no? Sí creí que él iba a poder hacer esas dos cosas y creí que el fujimorismo lo iba a apoyar en ambas al final desde el Congreso. No pensé que la rabia de la derrota y la venganza pudieran tomar ese protagonismo en Ujú. el cual, digamos, creo que más allá de toda la torpeza que él puede haber desplegado, sobre todo política desde el gobierno, creo que fue un gobierno acosado desde el Congreso Sí, y sí, que al final, bueno, ellos lo destruyeron a él y el sucesor de él, que era Vizcarra, los destruyó a ellos, ¿no? claro, claro. Llegué a tener fe que iba a poder avanzar bastante en esas dos cosas, sí. No le tenía una fe más grande que esa, en el sentido ya de considerarlo un líder, digamos, inspirador, no. Claro. Sí, Pero no es poca cosa a lo que te digo que sí creí que iba a poder hacer. sí, yo también tuve cierta, o sea, mira, yo honestamente en esa elección no tenía realmente mayor simpatía por nadie, tenía muchas antipatías, pero entonces sí me acuerdo que dije, ya, mira, como en la política hay que aprender muchas veces a conformarse con lo que se puede obtener, más allá de morir en la lucha por el En la ideal. política y en la vida, ¿no? Sí, pero digamos, sobre todo en la política y en la política del Perú, ¿no? Hay que medir muy bien cuáles son nuestras aspiraciones, creo. Y yo pensé, mira, yo voté por PPK en las dos vueltas, a regañadientes, ni siquiera en la primera tuve otra opción, porque honestamente yo dije, creo que solamente PPK le puede ganar en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, y lo que yo pensaba es, quisiera yo ver una elección después de esta, o sea, quisiera que PPK le quite al Fujimorismo el monopolio de la derecha, de alguna manera, porque durante los años anteriores tú tenías a la izquierda y al Fujimorismo, ¿no? El Sí, Fujimorismo popular, ¿no? como Y dices, parecía que una derecha, más bien una derecha liberal, había ganado las elecciones en el Perú. claro, podía quitarle un poco, o sea, podía reconfortar a la derecha en que el modelo económico no se iba a tocar y hacer que se abrieran a ciertas otras cosas que nos pudieran traer progreso, como algunas medidas de bienestar social y derechos civiles, ¿no? Que solían estar un poco mezcladas ahí eh, más asociadas a la izquierda, tal vez, ¿no? Que no tendrían Sí, por qué serlo. totalmente. Te iba a decir, cuando hablas de derecha e izquierda, depende Ujú, en qué términos, ¿no? Porque exacto. si hablas más de los derechos civiles,
yo estoy más cerca mucho más cerca de la izquierda que de la derecha. A eso mismo iba, ¿no? Que yo creo que era interesante porque, por ejemplo, yo hice un poco lo que siento que es lo que hizo, por ejemplo, Verónica Mendoza en la segunda vuelta, que es sacrificar ciertas posturas ideológicas para apoyar a PPK, ¿no? O sea, con todas las falencias que ella puede tener, ¿no? Pero, digamos, hizo eso, ¿no? O sea, salir y decir, voten por PPK para que no gane el fujimorismo, ¿no? Ya que está fuera de la pelea, anteponer en la democracia, tal vez, a algunos valores ideológicos, ¿no? No, no creo, Y, creo que tienes una lectura generosa de los actos de pero Verónica Mendoza. dándole el beneficio de la duda por el bien del punto, en todo caso, Ah, bueno, ok. Iba a hacer pero otra yo digo, interpretación. ahí es Sí, donde uno ve que no es antagónica la postura que podía tener ella en cuanto a que sale también hay cierta reivindicación de derechos civiles, ya hablando de matrimonio homosexual, despenalización del aborto, que son sí. cosas que también son ideales de la derecha liberal, pero que no se ven tan presentes porque cada vez que alguien las enarbola, suele venir de la izquierda, entonces solo reacciona a la derecha conservadora y se opone, Sí. ¿no? En Y términos parece... generales, sí, Ajá. aunque para el caso del aborto yo tengo que hacer una excepción, por lo menos mía, porque yo creo, a ver, como liberal, eh, lo que yo creo es que el Estado no debe de meterse a regular, a prohibirte, a limitarte, a mandarte en nada en lo que tú no limites la libertad de otro, Ujú. ¿no? O la vida o la integridad de otro. Si tú no te estás metiendo con ese otro de una manera que afecta su libertad, o sea, que le impide hacer algo, lo obliga a hacer algo, ¿no? El Ujú. Estado no tiene por qué meterse. No te, Ujú. pero en el aborto yo no tengo claro que no haya un tercero ahí, Claro. ¿no? Sobre todo a partir de cierto momento de la gestación, que lo que hay ahí no Pero es un ser podrías humano. acceder a eso. Yo también lo veo un poco parecido. O sea, Me podríamos... causaba gracia, hablando de las sectas que decías, porque oía todo el tiempo en ese momento, como tomamos un partido claro a favor del matrimonio homosexual y editorializamos varias veces, y decían el comercio que es homosexual y abortista, salía todo el tiempo abortista, ¿no? Y pensaba, Es que es lo nunca ni mismo. una sola vez nos pronunciamos a favor del aborto, y yo personalmente, por los motivos que te estoy explicando, que desde mi perspectiva son coherentes con una posición liberal, estoy en contra del aborto. Claro. Pero era generalmente entendido que el comercio estaba en campaña abortista, digamos. Y Pero digamos, para daban ser la mano por la específico, vida. porque también alejándonos pues de lo que es de llamarle a alguien abortista o estar en contra del aborto, yo tampoco tengo una posición totalmente a favor, pero sí, o sea, pero mi posición es la de dejar decidir, en el sentido de, por lo mismo que tú, ¿no? O sea, yo incluso considero que cuando alguien dice, el aborto es asesinato, digo, no es del todo, y alguien dice, no, el aborto no es asesinato, tampoco es todo lo contrario. O sea, yo pienso que hay una fina Es línea un y tema que muy es fácil complejo, decidir por ¿no? el otro, ¿no? Y un poco, yo lo digo, hasta cierto mes que se deje de decidir. Yo no considero que sea algo tan simple, pero bueno, o sea, Mira, ahí lo veo, ¿no? hago la salvedad de cuando dije abortista estaba citando las voces, lo que se Sí, decía sí. en ese momento del comercio, ¿no? Sí, es Y, una visión un poco polarizada que suele aparecer, ¿no? pero muestra, digamos, esto de esta guerra de sectas, ¿no? O Ujú. sea, no estás de acuerdo conmigo en lo del matrimonio gay, de lo que decías hablar. Ah, y entonces eres abortista también, porque es todo un paquete, que es el todo o nada. Y así Claro, es se... lo caso como se le llama muchas veces, por ejemplo, a Alberto de Launde. Hay gente que lo ve como si fuese un político izquierdista, básicamente porque está a favor y hace campaña por el matrimonio gay y porque, y también la despenalización del aborto, y bueno, cualquiera otra de esas causas, ¿no? Que en otros lados son causas liberales. Incluso en la izquierda son causas liberales. O sea, porque hay una izquierda que puede tener ideas liberales, ¿no? Y que creo que sería importante es que a eso iba porque venía pensando, ¿no? Como muchas veces en el Perú se percibe como si el gran enemigo de la derecha liberal fuese la izquierda, y yo digo, o sea, en ciertas cosas, pero en ciertas cosas se puede trabajar juntos, lo cual sería en realidad el verdadero ejercicio de la política, ¿no? Donde encuentras un consenso con posturas que no son las tuyas a través de lo que tienes en común. No, Sí, no, ¿no? pero ¿sabes qué creo que pasa? Que un país que sigue estando en el tercer mundo con tantas necesidades materiales aún insatisfechas, es natural que la economía siga ocupando un cierto protagonismo en el debate, ¿no? Porque
tiene aún muchas cuentas pendientes, Claro. incluyendo las que se vieron en esta pandemia, porque al final eh, la mitad de lo que puede hacer el Estado es cuestión de recursos y la mitad es cuestión de gestión. Sí, sí, pero precisamente como hablábamos de atender a la gente y hacer llegar ciertas de las cosas del progreso en otros campos, creo que algunos de esos campos de derechos civiles podrían estar incluidos, ¿no? O sea, si tú, porque, por O sea, ejemplo, también, no es tan complicado, o sea, tenemos una sociedad que demanda tantas satisfacciones que incluso con tirarles unas cuantas, tú te das cuenta que la gente se siente satisfecha. O sea, con lo que hablamos de Vizcarra hace un rato, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿la gente quiere un presidente honesto? Sí, pero mira cómo encumbran a alguien que no es honesto solamente porque se pelea con alguien que es menos honesto, ¿no? O sea, porque dicen, ah, este me robó más y este le está pegando, lo apoyo. O sea, digamos, con lo precario y con lo desordenado y en muchos casos injusto que era el proceso de lavajato, ¿no? A la gente le quedaba la sensación de que algo de justicia se estaba haciendo, ¿no? Ya mira, con ese caramelito nada más, mucha gente ya estaba contenta, ¿no? Que Vizcarra lo sigue rentabilizando hasta hoy. O sea, así va a entrar al Congreso y así hasta podría poner a Salaverry en segunda vuelta. No es que no, ¿no? ujú. O sea, entonces hay que como que ir soltando un poco, ya sea, si no lo puedes hacer desde lo económico, porque tocar el modelo es mucho más difícil, de repente lo haces desde lo social, ¿no? O sea, agarrando todo ese progreso y metiéndole plata a los seguros de salud. Miren, yo ya, Pero eso yo ya no podía plata se hacer, le ha ¿no? metido a muchas cosas, ¿ah? El problema es que la plata se traduzca, o sea, no es tan fácil como meterle plata al tema para que el tema funcione. Es lo Ujú. que te decía, necesitas plata y necesitas buena gestión sobre la plata. Y eso es Sí, verdad en una empresa privada y es verdad en el Estado. sí. Y la Gestión parte, política también, ¿no? ¿perdón? Gestión política también. Bueno, a lo que me refería es a saber asignar los recursos, a saber buscar resultados, a saber medir resultados, a saber lo que hace un buen administrador, ¿no? Claro, sí, pero por ejemplo, ¿no? Cuando PPK llegó al poder y se plantearon todas estas, ¿cómo se llama? La delegación de facultades que le pidieron al Congreso y las reformas que en teoría planteaban, había este rollo de que, ya, pues plantearon una serie de buenas ideas, y creo que era Rosa María Palacios la que contaba eso, que decía que se hizo una exposición, me parece, de Fernando Zavala con varios periodistas, y que ella decía que ella le decía, ya, ok, están muy buenas tus ideas y tus planes, pero si no te lo dejan hacer, o sea, si el Fujimorismo te dice no, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y él decía, no, pero ¿cómo no nos van a dejar? Si esto es muy bueno y esto va a ser bueno para esta industria y la otra. Creo que a veces había también cierta noción de que como el Fujimorismo estaba pegado a la derecha, entonces tenía intereses de derecha. Y yo creo que básicamente estaba en ese lugar porque el lugar que le servía, ¿no? O sea, no te olvides que Keiko Fujimori, antes de la segunda vuelta, en un momento, no sé, en un meeting, no me acuerdo en dónde, habló, sé que de manera ambigua, pero habló incluso de regular el precio de la leche, que no es pues una medida liberal en lo No, absoluto. yo no creo que ella sea una ortodoxa del mercado, ni hablar, no. Es como, sí. Claro, o sea, se acomodó un poco en ese lugar, ¿no? Entonces, Tampoco creo que lo fue su papá, pero digamos, fue suficientemente pragmático para ver qué era lo que lo podía sacar del desastre económico, del apocalipsis realmente económico que cualquier medida heredó, ¿no? claro, claro. Pero siento que a veces hay como, desde la tecnocracia, tal vez no verlo como así, o sea, tienes razón en que hay que saber cómo asignar el dinero, que no es solamente un tema de dinero, pero también tienes que tener esa muñeca política para que simplemente no venga un tipo como Becerril y te termina haciendo la cagada, te prende fuego la casa y te Sí, por termina supuesto. sacando del cargo, ¿no? O sea, ¿tú crees que exista todavía la posibilidad? Porque yo sé que la tecnocracia en sí, ¿no? No es una sola cosa, o sea, no es que PPK y su gente eran solo tecnócratas, sí tenían cierta experiencia política, pero creo que el fracaso de su gestión, como que por lo menos a mí me ha hecho sentir que una opción similar, lo más probable es que correría la misma suerte, o sea, que yo pensé que podrían tener mayor capacidad de supervivencia. O sea, ¿tú crees que existe una posibilidad de una fórmula eminentemente tecnócrata
de todavía poder llevar a cabo esas reformas que pensamos que PPK podría haber llevado? ¿Cómo lo ves hacia el No, una futuro? opción, digamos, ¿cómo la has llamado? Exclusivamente tecnócrata. Sí, No, eso, yo creo que no, la política requiere pues siempre de la capacidad de enamorar, de vender historias, de hacer que se identifiquen contigo y de ser posible incluso que te quieran. Un político tiene un poco de hechicero, ¿no? Y si no tienes nada de eso, es muy difícil que dures. Y claro, lo cual hace las cosas que dures, digamos, con el viento a tu favor y pudiendo hacer cosas. Puedes durar flotando, ¿no? Y la combinación es difícil encontrar líderes que tengan esa capacidad de inspirar, de hacer que las personas te quieran seguir y que al mismo tiempo tengan el fondo claro, ¿no? Saber qué es lo que se debe de hacer y cómo implementarlo. claro. Yo creo Todo, que, perdón, todo eso que mencionas, salvo lo último, es un poco lo que logró hacer Vizcarra, ¿no? Embrujar, vender. o sea, tenía la parte del convencer, persuadir, sí, lo que no tenía es ni el fondo ni la capacidad de gestión para Sí, sí. implementar nada bien. Ni los valores base, ¿no? Tampoco, Claro. al final, tampoco, sí. Y, Pero tenía la maña política. y mira, pasando como a temas Ese, tal vez un poco más abstractos, pensaba, ya basado en tu experiencia en el comercio, el lugar que tienen hoy en día los medios de prensa, después con todo lo que ocurre en redes y con la exacerbación de las posverdades, tú sientes que, o sea, mira cómo le está yendo al comercio, que también ha tenido que reducir, me parece que ahora tiene un tiraje mucho menor y ha reducido el tamaño. ¿Tú cómo ves el futuro de la política desde la prensa escrita eh, hoy el en día? futuro de la prensa escrita. De la prensa escrita política. O sea, el manejo de la política desde la prensa escrita, incluso desde la televisión, ¿ya? Pero quiero ir como a hablar Ya, más ¿cómo de veo la medios influencia de la prensa tradicionales. escrita? Mira, hay una cosa, hay una diferencia ahí que hacer que es bien importante, que es que eh, el modelo de negocio de los periódicos se quebró porque venía basado en que el papel era uno de los mejores canales, ¿no? Y había esta lectura en la que uno se sumergía en el periódico, tomando el desayuno, su café, qué sé yo, y ahí leía, al lado tenía el aviso un montón de rato, etcétera. Con la llegada de la Internet aparecen competidores como Facebook y Google que pueden encontrarte exactamente la audiencia que tú estás buscando. O sea, tú haces zapatos de cuero, tu aviso le va a aparecer, estoy hablando, digamos, muy en crudo, ¿no? Pero dando la idea general, aparecer a la gente que en Google busque zapatos de cuero. Periódico, digamos, no podía competir con eso. Eh, Tal vez recolectando mucha información a través de sus usuarios web, más o menos, pero por muy grandes que fuera el universo de sus usuarios web, nunca iba a poder competir con el universo de los usuarios de Google y Facebook, a donde entra buena parte del planeta. Entonces, eso es lo que acaba con, además, los avisos en la web valen mucho menos que los avisos en el impreso. Entonces, eso es lo que pone en crisis, digamos, el modelo de negocio y ajusta terriblemente a los periódicos. Eh, Sin embargo, eso no quiere decir que los periódicos perdieran al mismo tiempo influencia. La web del comercio, por lo menos hasta mi gestión, y creo que ha seguido siendo así, era la web de noticias más vista del Perú de lejos. Y las notas que el comercio publicaba nunca habían estado, digamos, a la mano de tanta gente, nunca tanta gente había podido acceder a ellas. Es una paradoja, ¿no? O sea, por un lado tienes más llegada que nunca y por otro lado tienes menos negocio que nunca. Claro. Pero lo que quiero decir es que las dos cosas se dieron al mismo tiempo, si bien son cosas que van en sentido inverso. Eh, pero por la influencia, que es a donde iba tu pregunta, creo que esta eh, se mantiene en la medida en que en medio del ruido y del griterío de las redes, en donde
muchas veces, o la mayoría de veces, tú no sabes bien quién está hablando y con qué intereses atrás y cuánto tiempo más estará ahí, qué sé yo. Ujú. La gente busca marcas, ¿no? Marcas que te inspiren algún nivel de confianza para no tener que ser tú tu propio periodista de todo, y ir cotejando todo y pasarte medio día en la web. Y Claro, creo que esa necesidad va a mantener la relevancia, si es que no necesariamente el buen negocio, pero relevancia de ciertos medios en la política, ¿no? claro. Sí, yo lo decía también porque siento que en el último tiempo, viendo, por ejemplo, el fenómeno, más allá ya del periódico, sino la prensa escrita y la prensa formal, por decirle de alguna forma, viendo, por ejemplo, el fenómeno de lo que ha representado Fox News en los últimos años en la política americana, y cómo de alguna manera en este momento se está buscando, creo, replicar ese modelo de negocio con Willax en el Perú, ¿no? Donde tratas de agarrar, como tú dices, se buscan marcas, no te Ujú. preocupes, Pequeño accidente. este, se busca como tú dices, la gente busca marcas, ¿no? Que le den cierta confiabilidad. Entonces, por ejemplo, hoy en día tienes en el Perú a un montón de gente que está siguiendo a Marcos y Fuentes, o también en ciertos casos a Rosa María Palacios, y por otro lado tienes en Willax una concentración de lo que son las voces más conservadoras de la derecha, ¿no? Como decíamos un rato, Rafael Rey, Philip Butters, etc. Pero es bien loco porque ya más que informar en sí, ya como que son como, se han vuelto como refugios ideológicos, siento, ¿no? O sea, los dos, ¿no? No me refiero solamente tal vez al extremo de Willax, puede ser, puede verse tal vez un poco más escandaloso Yo- desde yo- mi perspectiva, por el tema por la cantidad de personajes que tienen, pero al final, pues cuando la gente va y busca a Marcos y Fuentes, también busca como cierta reafirmación ideológica de lo que Pero está creo que pasando. eso no es algo nuevo, eso siempre ha pasado. La gente, digamos, compraba el periódico con el que más coincidía, ¿no? Y que Ujú. más reflejaba su visión del mundo. Eso es, digamos, todos tenemos la tendencia, queremos que nos confirmen, ¿no? En lo que creemos, y queremos ver que otra gente piensa como nosotros, y que no estamos solos, y que nos expresen. Entonces, creo que eso siempre ha pasado, el que uno busca no solo informarse, sino ser confirmado y ser amplificado, y, y- y- y en esa medida no creo que sea un fenómeno nuevo. Más Este, amplio tal vez, ¿no? o sea, lo que pasa mucho es que eh, las redes con sus algoritmos permiten que te salgan muchas opiniones constantemente de gente que es parecida a ti y piensa parecido a ti. Sí, pero creo que antes también las personas siempre han tendido a moverse en círculos, la mayoría de las personas por lo menos, de gente que piensa parecido o está situada en la sociedad, en el mundo de maneras más o menos iguales, con intereses más o menos iguales. Yo creo Claro. que se exagera que tanto eso es un fenómeno de esta Bueno, época. o sea, yo creo que lo que tiene más Yo que creo ver que con esta es época verdad, también. Sí, sí, sí. que ocurre. Lo que discuto es que sea algo muy especial del tiempo que vivimos. Yo creo que la diferencia tal vez de la actualidad con respecto a ese fenómeno y con lo que pasaba antes es que ahora, por eso mismo de las cámaras de eco que mencionas, que generan las redes, es más difícil saber o sea, cuál es el verdadero lugar de tu posición en la sociedad. O sea, me refiero a, así como, tal vez, mira, si tú eres mira, lo digo porque, por ejemplo, desde cierta derecha conservadora más extrema, se habla muchas veces de polarización, ¿no? De que vivimos en un ambiente muy polarizado. Pero luego, o sea, que con respecto, por ejemplo, a la caída de Merino, había una polarización. Y luego salen las encuestas y son 85-15, pues, Sí, 90-10. Eso no es sí. polarización, pues. No, no, es una capacidad, debería haber un premio por la capacidad de blindarse en la propia burbuja, ¿no? Claro, esa parte es la que no, No, entonces luego digamos.
que muchas posturas que están ahí ven lo de afuera y dicen, ah, izquierda, ¿no? Yo contaba también un par de ediciones anteriores, un poco como hablando otra vez de cómo cuando te calificaban a ti de caviar, que una persona me dijo hace un tiempo, que a mí, yo repito esta frase mucho porque me impresionó, me parece muy representativa de esa manera de pensar. Y él decía, no, yo no estoy tan a la derecha como los que más a la derecha, pero tampoco me acerco tanto, o sea, tampoco estoy tan cerca del centro como para acercarme a la izquierda. ¿Me entiendes? Como ya simplemente mirar hacia el centro ya se siente que se está caminando hacia la izquierda, ¿no? Y, y, y entonces hay como Como, como es una cosa bien rígida. como si fuera un plano resbaladizo, digamos, ¿no? Exacto, ¿no? O Ya, sea, no estoy en la ultraderecha, me oh, caigo, me vuelvo Chávez, ¿no? O ujú. sea, y entonces sí siento que esa sí es una pequeña diferencia y creo que eso favorece al negocio de aglomerar esas posturas. O sea, por eso mencionaba el caso de Willax y el de Fox News, porque, por ejemplo, en el último tiempo se ponía en contraparte en Estados Unidos, la figura era un poco, de un lado estaba el New York Times y CNN, y del otro lado estaba Fox News, ¿no? Ujú. Y también representantes más extremos, ¿no? Como Breitbart News y algunas cosas de redes que son más extremas a la derecha incluso que Fox. Entonces, sí, eso hizo incluso que medios como el New York Times o CNN, que no se consideraban medios de izquierda, digamos, empiecen a percibirse de esa forma por la antagonía que representan a los de la extrema derecha, ¿no? Yo sí creo que ese sí es un fenómeno actual, que es Pero yo te cuento, o sea, de hecho el New York Times sí se consideraba siempre, digamos, de la élite liberal, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Siempre fue un medio de izquierda, digamos, de la burguesía izquierdista, pero nunca, digamos, se ha polarizado todo aún más, ¿no? Y Trump pues los llama enemigos del pueblo, ¿no? Tal vez, no, ciertamente antes un presidente de Estados Unidos no creo que decía eso del New York Times, no, pero claro. siempre fue un medio que estaba más a la izquierda que a la derecha dentro del espectro americano, ¿no? Que es un espectro que en general está bien a la derecha. O Claro. sea, la izquierda, el Partido Demócrata normal por lo menos está, quiero decir, el más de centro dentro de lo que son los demócratas, está más a la derecha que... Claro, Biden es más PPK que Bernie, Sí, pues, ¿no? O claro. sea, yo también creo. Entonces, pero bueno, ya es una discusión, digamos que un historiador, no sé, de los medios, de las ideas públicas, ¿no? Mi impresión es que no ha cambiado tanto eso, que la gente siempre ha buscado, las personas tendemos a buscar refugiarnos con los que piensan parecido a nosotros y que requiere un esfuerzo que pocos hacemos, el tratar de mirar también qué están pensando afuera de tu esquema mental, ¿no? Sí, sí, yo creo Comparten justamente que ahorita lo más, o sea, si vamos a caer en alguna dicotomía polarizante, creo que tendría que ser entre quien está ideologizado y quien es escéptico a la ideología, ¿no? O sea, porque ya estamos en un momento en donde creo que es como, o te entregas a esa dinámica que no tiene sentido, que ya nos damos cuenta que solo exacerba las posturas, que no nos lleva a resolver nada, o simplemente te extraes, ¿no? Es como que se necesita realmente un centro sólido, que creo que es iluso ya pensar que puede conseguirse, pero parece ser como la mayor, o sea, la única salida, ¿no? Porque cada vez o sea, nos vamos enfrentando a niveles de polarización que no solamente nos enfrentan más, sino que creo que incluso acentúan algunas posturas más allá de sus mismos ideales. O sea, porque voy a esto, a través de Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, siento que los discursos conspiranoicos han tomado mucho más poder que antes, o sea, porque hablar de que George Soros estaba detrás de todos los movimientos liberales no es nuevo, eso se hace mucho, ¿no? O sea, él ha sido, digamos, ese chivo expiatorio desde hace un montón. Pero ya el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos tengas a este movimiento que le llaman QAnon, ¿no? Que considera que los demócratas son una red de verás. pederastas
ya como con cierta representación y cierta voz dentro del Partido Republicano, ya te habla de que esa lucha por defender a tu tribu se hace a veces tan fuerte que incluso puedes ceder a eso. Y pasa lo mismo del otro lado. Existe una nueva romantización del socialismo y del comunismo hoy en día, ¿no? Que hace que haya un montón de gente en Estados Unidos que tiene ciertas simpatías con ideas de izquierda, que ya pues, o sea, que vea con simpatía o con cierta nostalgia cariñosa figuras como las de Stalin, porque simplemente representan una oposición a lo que en teoría ellos viven y no les gusta, ¿no? Me hace acordar como cuando Oliver Stone, el director, iba y se abrazaba pues con Chávez porque era anti-Bush. Entonces era como yo soy anti-Bush y Chávez es anti-Bush. Se abrazó hasta Entonces el Chávez, final con Chávez, ¿ah? Le hizo sí, eh, sí, sí, le hizo un documental. no, Claro, una buena producción, sí, sí, ayudó, digamos, a la divinificación de Chávez en vida. sí, Y sin duda, sin duda. bien, sí, O sea, apoyado por la simpatía que manejaba Chávez también, ah, ¿no? por supuesto, O sea, que era enorme. pues, indiscutible, ¿no? Ah, Em, yo, digamos, soy susceptible a su carisma. Digamos, si me olvidaba de quién era y lo que estaba haciendo, claro, me parecía así, me caía bien. a mí me pasa incluso a veces con Trump. A mí hay gente que a veces, Me hace reír a en, veces, es cierto. Trump es gracioso. O Sí, sea, con los adjetivos estos que pone, ¿no? Que a todo, Sleepy Joe o Lying eh, Dead, Crooked Hillary, Crazy Nancy, sí, Nervous Nancy, sí. sí, eh, Esa sí. parte es discutible, ¿no? Que precisamente creo que es importante poder admitirlo y verlo porque, o sea, Bueno, si no lo entiendes cómo llega presidente de Estados Unidos, pues si te quedas en una perplejidad que no te sirve para avanzar. O sea, la verdad es que la mitad de Estados Unidos, casi la mitad de Estados Unidos volvió a votar por Trump en estas últimas elecciones. más gente que la que votó por Obama en su reelección, Así es, bastante más. así es. Entonces, eso te Está habla de lejos un de rechazo muerto. fuerte, ¿no? Te habla de un rechazo muy fuerte a lo otro. Yo personalmente creo que los demócratas la cagaron tremendamente desde hace muchos años cuando casi que solamente centraron su discurso en las políticas identitarias, porque perdieron a una base popular que los debería apoyar. O sea, ellos han sentido que lo único popular ahora es la diversidad y creo que han antagonizado a Lo muchos que blancos jóvenes. pasó es que escogieron eh, las políticas identitarias de efectivamente minorías o de las minorías clásicas, y Trump ha escogido una política identitaria también, pero de un número más grande, que es el blanco rural o trabajador blue collar americano, ¿no? El obrero, el que siente que está siendo desplazado, que su lugar en el mundo es cada vez más precario, ¿no? Y él ha hecho una política identitaria de ese tipo de hombre blanco de la América profunda, por así decirlo. Es también una política identitaria, solo que escogió un grupo, digamos, más numeroso que los otros no detectaron o con el que no supieron de sintonizar tan bien como él, ¿no? Y hay una pequeña diferencia también, que va a sonar como si lo estuviera defendiendo, no es el caso, me parece un personaje tremendamente despreciable, pero creo que el acercamiento a ese colectivo que hizo Trump, por más que sea racista, por más que sea cercano a los grupos supremacistas blancos, Trump no, creo que no le adjudicaba una especie de pecado original o culpa de por sí a quienes no pertenecieran a ese grupo identitario, ¿me entiendes? O sea, creo que porque no solamente ha sido desde el lado demócrata el enaltecimiento de la diversidad, sino el enaltecimiento de la diversidad en contraposición al hombre blanco, ¿me Claro. entiendes? Que creo que eso es bien peligroso, ¿no? Mercado. Claro, porque tú estás ahí diciéndole pues constantemente a las personas blancas pobres que son privilegiadas de por sí por ser pobres, ¿no? Y cuando viene y te lo dice un huevón como Obama, puta, y tú eres un crackhead, perdón, un meth head que vive en un tráiler,
¿no? Y eres blanco y no tienes plata y viene Obama a decirte que tú eres privilegiado porque eres blanco, a diferencia de él, te tienes pues que, o sea, evidentemente hay un análisis más profundo que se puede hacer para entender eso, pero no Mm. lo va a hacer todo el mundo, pues, ¿no? Y yo creo que eso fue como gasolina, ¿no? Yo creo, ese es uno de los grandes motivos, yo creo, por los cuales Trump ganó. O sea, que me hacía acordar a cuando Fujimori, cuando Vargas Llosa dijo, mira, si queremos recuperar la economía, tenemos que hacer este shock económico. Y va a ser muy difícil, y va a ser una mierda, pero es lo que hay que hacer. Y vino Fujimori y dijo, no, ya, yo no lo voy a hacer. Esa es un poco la sensación que me da el otro, ¿no? Que es como que vienen y te dicen, no, tú vamos a tener que hacer este cambio estructural en nuestra sociedad porque tú, por ser una persona blanca, representas esto. Y el otro viene y dice, no, esas son huevadas, esas son huevadas. Los mexicanos son ladrones, son narcos, todos tus prejuicios son válidos y ven para acá y yo te recibo, ¿no? Creo que esa hubo como una ilusión de mayor apertura, creo, en esa política identitaria de Trump. Creo que ese es uno de los motivos por los cuales ganó. Es más fácil encauzar pues, la rabia que la propuesta, ¿no? Ah, no, sin duda, sin Es duda. como, es como lo que pasa ahora también último, ¿no? O sea, pasar de tumbar a Merino tienes a 38% creo que era de la población manifestándose de alguna manera, según estas encuestas, pero luego de eso es, ya, ¿y ahora? ¿No? ¿Y después qué? ¿Después qué hacemos? ¿No? Y después hay unos que dicen cambio de constitución, el otro dice tal otra cosa, y ya, una vez que ya se hace medio abstracto y se diluye, pues ya es más Bueno, pues, difícil pero encauzarlo, ¿no? también tuvo que ver ahí, tiene que ver en lo que tú mencionas, la ausencia de verdaderas instituciones políticas, ¿no? Porque es una Claro, protesta espontánea, una rabia grande, pero no hay verdaderos cauces para luego construir en base a eso. O sea, ¿quiénes eran los líderes de qué movimientos organizados que estuvieran ahí presentes? No existen, ¿no? Fue no existe. simplemente una explosión y las explosiones suceden y luego caen, digamos, los restos donde tengan que caer y rara vez sirven más que para tumbar algo, que a veces Claro, es bueno tumbar ese algo, pero las cosas que construyen son organizadas y tienen una cierta permanencia. En claro, otras palabras, los partidos que no tenemos, ¿no? claro. El único lugar donde creo que he visto eso materializarse en los últimos años, ¿no? Porque este fenómeno nuestro, dentro de toda su pequeñez, es a lo que lo podría relacionar internacionalmente, es al movimiento de Occupy Wall Street en Estados Unidos Sí, y a los indignados españoles, ¿no? Pero los indignados en España sí terminaron en este movimiento político de Podemos. podemos. Es Sí. totalmente otra cosa que podemos discutir, a mí me parece un Quedó desastre. vivo, digamos, el espíritu de buena parte de ellos Mm, ahí, sí. Se logró Quedó encauzar, organizado y quedó representado y ejerciendo poder y estando en la mesa de la política, digamos. sí, Totalmente. ahí se logró, ¿no? Pero ya luego otra vez empieza a diluirse, empieza como a pactar y termina siendo pues una especie de PSOE que se vuelve más radical y también termina perdiendo forma. Yo en el Perú veo súper difícil que eso se pueda conseguir. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad, o sea, más allá de la reconstrucción de los partidos, que sabemos que es un poco el ideal? ¿Tú crees que haya la posibilidad de volver a un escenario político un poco más decente o esta, ¿cómo se dice? Esta degradación Mira, solamente se ahondaría? eh, primero que lo de la reconstrucción de los partidos es un problema más grande que simplemente cómo creas reglas para que hayan partidos. O sea, tú tienes que reconstruir más ciudadanía. Gran parte del Perú no paga ningún impuesto y no tiene nada que, es totalmente informal y no tiene nada, cosa que, digamos, no lo estoy diciendo necesariamente como una crítica. Buena parte del Perú nunca ha recibido nada valioso del Estado tampoco. Entonces, hay una lógica en eso, ¿no? Más bien se ha visto obstaculizada de muchas maneras por ese Estado. Pero, digamos, si tú no eres parte, por mencionarte un problema que está atrás, ¿no? De los problemas de ciudadanía que tenemos, de quienes pagan impuestos, digamos, a tu municipalidad, si no es tu plata la que está gastando la municipalidad o la que está en juego en ella, tienes menos motivos también para involucrarte y seguir de cerca lo que está haciendo el alcalde o lo que proponen las diferentes opciones que se presentan para manejar esos recursos que salen de tu esfuerzo, ¿no? Eh, por mostrarte un problema que siento que está atrás. O sea, hay desconexión con la cosa pública desde ese nivel.
¿no? Sin embargo, tú ibas a otro... me decías que si yo veo posibilidades de que mejore esta degradación, o sea, yo creo que en el Perú siempre todo puede pasar y que hay estos bandazos de la suerte para un lado y para el otro, y así como a veces son para muy mal y parecemos estar en una espiral, de pronto sucede uno bueno, lo que no sabría cómo responderte. Lo único que yo tengo cierto es que no hay cauces que permitan hacer predicciones razonables. Claro, Y entonces todo muy incierto. está normalmente bastante en el aire. Sí veo ahorita el espiral y no veo una manera, o sea, no sé, por ejemplo, por qué el próximo Congreso va a ser de alguna forma mejor que el que tenemos ahorita. Sí, no, Eh, yo también lo veo muy complicado. De repente un poquito menos malo, ¿no? Pero ya hablar de mejor. porque van Menos a malo, haber, como una expectativa así ya, no un sé por salto de qué, fe. ¿ah? No veo, no soy capaz de identificar la fuerza que haría que eso sea así. Me Sí, parece sí, que yo también lo veo complicado. Yo iría también muy lo, bien ser igual. sí, Por estamos la acá. diferencia de que habrá un presidente que tenga una bancada y mientras sea presidente podrá tener más o menos un liderazgo y se maneje bien desde el Ejecutivo políticamente, podrá tener un liderazgo sobre esa bancada, ¿no? Entonces, por lo menos ahí habrá una bancada más o menos con una política predecible, más o menos, ¿no? Ujú. Eh, pero Y lo demás, más allá de hacer predicciones, ¿quién te asusta más de los que vienen en adelante? bueno, mira, yo ahí tengo el problema de que creo que soy de los que creen que si bien el modelo no lo es todo, es la base de cualquier cambio positivo. Creo que cuando la mayor parte de tu población está sumergida en la pobreza y tu Estado tiene una recaudación pobre, es muy poquito lo que puedes hacer y por lo tanto, digamos como para mí esa es la base. No digo que es todo, ni la mayoría de lo que se necesita que hacer, pero sí la base de cualquier cambio positivo. Quien me asusta más es quien amenace el modelo, ¿no? Quien amenaza con tirarse, digamos, ese crecimiento, que cada vez, por lo demás, ya, o sea, se ha avanzado bastante en destruirlo, esa inversión, y en esa medida son las propuestas pues, de izquierda más fuertes, ¿no? Claro. Me Sí, asusta mucho también en otros sentidos, pienso en un Urresti, bueno, el fujimorismo creo, me parece que no tiene ya chances realistas. Eh, pero digamos, son más los que me asustan que los que no me asustan, ¿no? sí, a mí me pasa parecido. Urresti es una de las figuras que más, que siento que más, siento que sí ha sido, estando en el Congreso, ha logrado mellar un poco su popularidad, que era un tipo que tenía muy fácil la posibilidad de encender su popularidad, porque también es muy carismático, también es gracioso, ¿no? Muy. Yo le Eh, veo cosas de Hugo Chávez. sí, No digo que tenga esa yo, fuerza, pero hay cosas que me recuerdan a él. Urresti en un debate hoy en día, con lo que hay en el panorama, yo creo que se come a cualquiera. O sea, tú lo pones frente a frente, Es más imagínate, rápido que la mayoría, ¿no? Y criollo y ocurrente. Sí. vivo, o sea, es más capaz de crear momentos virales y cosas Sí, que sí, ahora tú sí, sabes como que son cuando tan quiere. importantes. Sí, sí, sí. Yo también a él lo veo con mucho miedo. Eh, Siento que ha sufrido cierto desprestigio en este Congreso, metiéndose de congresista. Por eso ahora último creo que está más calladito. Este, y él me asusta más. Pero mira, ya pensando una última, porque una última pregunta, que, porque yo lo veía un poco así, pensando en mí mismo. ¿Qué me asusta más, no? A ver cómo lo ves tú. Una izquierda como la de Verónica Mendoza, tratando de hacer cambios, teniendo que enfrentarse a un Congreso y a una sociedad civil que de alguna manera la contenga para que no cometa excesos, o un grupo como el de Urresti, ¿me entiendes? O el Fujimorismo, digamos alguien que venga teñido de una corrupción y de no muchos valores democráticos en el gobierno, también siendo contenido por un Congreso y por una sociedad civil, ¿no? Pensaba yo, que en el mejor de los casos tal vez algo de lo de Verónica. No sé, yo no soy de los, o sea, no creo que un nuevo gobierno, o sea, el Fujimori, me has metido muchos factores diferentes en la En la ecuación, pregunta, pero si tu pregunta es qué me asusta más,
digamos, un gobierno empobrecedor o un gobierno dictatorial. Creo que los dos son problemas terribles, ¿no? Porque un gobierno dictatorial acabas totalmente en manos de quien sea que tiene la sartén por el mango, porque en eso consisten las dictaduras, en que alguien tiene totalmente la sartén por el mango, y un gobierno empobrecedor es pues también una tragedia de otro tipo, ¿no? No sé cuál, me asustan de diferentes maneras profundamente los dos. Tal vez lo que menos me asusta, si metías la otra opción de la corrupción, es la corrupción, siendo una cosa terrible, ¿no? Pero creo que la corrupción destruye en menos riqueza que el estatismo y las malas ideas. Creo que nada destruye más riqueza que las malas leyes y las malas concepciones de la economía. Creo que sobrevives mejor a unos siendo una cosa terrible. No quisiera que quede ahora la idea de que digo que la corrupción no es un problema o que me No, llevo no, bien con la claro, corrupción, etcétera, etcétera. No, digo para el récord, ¿no? claro, claro. Pero creo que siendo un peso también sobre la economía, acaba siendo menos destructivo que un gobierno realmente empoderado que te pone las bases que tuvo el Perú en los 70s y en los 80s, ¿no? Que acabaron creando este país en el que yo fui niño, que cuando uno viajaba eh, o salía muy cerca de Lima, veía realmente pues en la misma, en todos lados, ¿no? Un nivel de pobreza y de destrucción y de precariedad que ataba con la idea de un país que había sufrido una invasión extranjera, una cosa así. Yo l- l- era, no habiendo vivido ninguna otra realidad, me impactaba mucho. Claro. Sí, pues, sí, yo a veces pienso que la única, o sea, que la única salida es que digo, ya, entre esos dos me da pánico, pues cualquiera, al igual que tú, de maneras distintas, y tal vez mi voluntad ilusa, mi corazón iluso piensa en que ya, pues si llega a la izquierda al poder, de repente puede ser más parecido a lo de Humala, que dentro de todo no fue Humala catastrófico. no fue un gobierno de izquierda. Lo Humala sé, no fue el que lo se sé. vendió durante la campaña. Entonces no es un buen ejemplo, porque no fue un O caso sea, por eso de... digo, ¿no? Que pudiera Para pasar empezar, algo. fue el gobierno de Nadine, que pensaba muy diferente a Humala. Claro, Por lo menos cuando ya para el momento en el que llegaron al poder, y Nadine no fue una gobernanta de izquierda, para nada, y fue la gobernanta. Yo en esa época, digamos, coincidió una época de mi dirección con el gobierno de ellos, y me consta, ella tomaba las decisiones importantes y y tenía las reuniones importantes y gobernaba. sí. Sí, espero, por eso digo, ¿no? O sea, alguien que le quite el piso a una, a una propuesta de izquierda que llegue, que si es que llega, llegue prometiendo todo esto y que luego no lo pueda cumplir por algún factor como ese, ¿no? Por eso te digo que es bien iluso y bien pequeña la esperanza que guardo, ¿no? Como, como una diferencia. Yo pienso personalmente que si la derecha actualmente no empieza a hacer ciertas concesiones con respecto al centro, va a terminar gobernada por la izquierda. O sea, creo en lo que estamos totalmente de acuerdo es que en esa derecha tan sectaria de la que has venido hablando, vociferante, a la que no le importan los hechos, manipuladora, además, eh, conspiracionista, bueno, me voy a explayar porque es contraproducente y es la mejor aliada del populismo y de la izquierda en el Perú. Creo que trabajan para ellos. Estamos de acuerdo en eso. Voy a Es cortar un la poco grabación aquí. coincidir, Jaime. Sí, logramos coincidir en eso. Voy a parar la grabación acá. Te agradezco, Fernando. Seguimos conversando ahí un ratito. Ha sido un gusto.